compañeros y público en general, tengan cada uno de ustedes más cordiales saludos. El día de hoy mi nombre es Jeffer Antonio Gómez Domínguez y el de mi compañero Miguel Aros Fuentes, ambos de la carrera de Ingeniería Civil del cuarto ciclo. Continuando con lo que vendría a ser el programa, me toca responder lo que vendría a ser el circuito serie y paralelo. Hablaremos sobre qué se trata, algunos temas o recomendaciones y aparte las diferencias de cada uno. Pero para poder empezar o abarcar esos temas, hablaremos primero sobre el marco teórico. En el marco teórico vamos a hablar una ley muy conocida por todos nosotros, lo que debería ser la ley de Ohm, o conocido por muchos como el viento, que vendría a representar esto, la diferencia potencial, la intensidad y la resistencia, siendo las unidades la resistencia el ohmio, la diferencia potencial el voltio, mientras que la intensidad el amperio. Muy bien, habiendo entendido esto, vamos a explicar lo que debe ser esta imagen de acá. Como podemos ver, en un conducto eléctrico o en un flujo eléctrico, podemos observar acá, el ohmio es la resistencia a la intensidad. Como podemos ver acá, el ohmio, que representa la resistencia, nos está dejando el pase de lo que vendría a ser la intensidad, mientras que el voltio funciona como un impulsador. Teniendo esto en cuenta, podemos seguir desarrollando lo que sigue a continuación, que son las partes de un circuito. Acá lo he dividido en lo que vendría a ser el FEM, o como conocido por todos, la fuerza electromotriz, que esto, su función es transformar en energía eléctrica lo que vendría a ser la energía mecánica, la energía química. Una resistencia o un foco, que lo podemos ver acá, que es donde nuestra energía eléctrica que ha salido de acá tiene que dirigirse hacia el origen acá. Y por último nos encontramos con el conductor. El conductor es lo que va a llevar esa energía eléctrica hacia el foco, y muchas veces tiene un elemento de control, que esto mayormente es para, se puede decir, encender o apagar el circuito. Habiendo entendido estos conceptos, pasaré el paso a mi compañero Miguel, que los terminará explicando más en detalle lo que debe ser el circuito serie y paralelo. A continuación, os explicaré sobre circuito en serie. Son aquellos circuitos donde la energía eléctrica solamente dispone de un camino. Los receptores se colocan uno a continuación de otros, de forma que los electrones que pasan por el primer aparato también pasan por el segundo, así sucesivamente. Os mencionaré algunas características principales sobre el circuito en serie. Es que la resistencia equivalente es igual a la suma de todas y cada una de las resistencias. La intensidad total es igual en todos los receptores. El voltaje total es igual a la suma de todos los potenciales en cada una de las resistencias. En otra parte tenemos que la más fundamental, los circuitos en paralelo. Entonces, es aquel que tienen dos o más receptores conectados en distintos cables. Si un electrón pasa por uno de los receptores, entonces ya no pasará por ninguno de los otros. La intensidad en cada trayectoria depende de las resistencias del aparato conectado en ella. De igual manera, mencionaremos sobre las características principales sobre el circuito en paralelo. Entonces, la resistencia total equivalente será igual a la suma de las inversas en cada uno de los receptores. La intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades en cada uno de los receptores. Por otra parte, que el voltaje total tendrá el mismo valor en todos los receptores. Bueno, en esta parte mencionaremos sobre las desventajas y ventajas sobre circuito en serie. En la parte de ventajas tenemos que es un circuito fácil de diseñar y construir. El costo para construir un circuito en serie es menor en comparación con el circuito en paralelo. Al final tenemos que actúa como un regulador de corriente. En la parte de desventajas tenemos que si se quema algún componente en el serie, entonces no fluirá la corriente en el resto del circuito. En un circuito LED, si la carga aumenta, es decir, si se conectan más receptores, entonces la luz atenúa o disminuye. En esta parte os mencionaré los circuitos en serie en la vida cotidiana.
Una de ellas tenemos que los calentadores de agua. Bueno, en este caso la energía ingresa a través del regulador, lo cual es un interruptor de control de temperatura. Cuando el agua alcanza la temperatura correcta, el regulador cortará la corriente al elemento calefactor. Enseguida tenemos que las lámparas de una vivienda. La energía fluye desde el receptáculo al interruptor, a través de los receptores y de ingreso al receptáculo. Cuando se enciende el interruptor, la corriente fluirá hacia las resistencias. Al final tenemos los congeladores y los refrigeradores. Los elementos en este circuito son el compresor y el interruptor de control de temperatura. Si la temperatura dentro del congelador se calienta demasiado, entonces el interruptor de control de temperatura encenderá el compresor hasta que la temperatura disminuya o baje. En esta parte os mencionaré los ejemplos más principales sobre el circuito en paralelo. Nos dicen, ¿por qué los circuitos en paralelo brindan electricidad más estable y eficiente? Es debido a que brindan más de una forma de flujo de corriente hacia un aparato. El circuito va a crear un sistema de potencia mucho más estable y eficiente. Un circuito en paralelo se distingue de un circuito en serie. Por ejemplo, si tenemos un sistema de receptores seguidas y se funde una de ellas. En la parte del circuito en paralelo, el sistema de iluminación seguirá funcionando. En cambio, en el circuito en serie, ya no se tendría dicha iluminación. Los circuitos en paralelo en la vida cotidiana. Lo primero que tenemos es la infraestructura. Bueno, en esta parte, los circuitos en paralelo son uno de los principales bloques de construcción utilizados en la infraestructura, donde la energía son más estables y más eficientes. Enseguida tenemos el cableado de las viviendas. Sería difícil encontrar un hogar que no utilizara circuitos en paralelo en su cableado eléctrico básico. Gracias a ello, la energía se le puede cortar a un dispositivo sin quitarle energía a otro dispositivo. Enseguida os pasaré con mi compañero para que siga con la ponencia. Bueno, ya para finalizar con lo que vendría a ser nuestra participación, me tocará hablar sobre el cortocircuito, que esto se explica de dos formas. Uno vendría a ser por ley de Ohm y el otro por el efecto Joule. Muy bien, para explicar cómo se realiza un cortocircuito, primero voy a poner el ejemplo de lo que vemos acá. Un circuito eléctrico simple, lo que ya nos pasó antes, que esta es la fuerza electromotriz, los conductores y el foco, que vendría a ser la resistencia. Como vemos, todo funciona en correcto orden, pero vamos a suponer que entre los conductores vamos a poner accidentalmente se va a caer una moneda. Pero un cortocircuito en sí no se ocurre solo porque una moneda va a caer sobre la parte del circuito, sino que esta moneda va a ser especial. Esta moneda va a caer entre los dos puntos de acá, uniendo los dos conductores. Al entrar la moneda en contacto con los dos conductores, automáticamente se va a producir un cortocircuito, por lo que vamos a leer la teoría que es acá. Se produce un cortocircuito cuando la intensidad tiende a infinito. Nosotros sabemos que esta moneda se dice que tiene una resistencia de 0 ohms, por lo cual la corriente que va a pasar por aquí va a ser la misma que va a entrar al mismo circuito, por lo que va a ocasionar un cortocircuito. Pero en sí no es así. Lo que nos da la moneda tiene un valor aproximado a 0, es decir, que tiene un montón de décimas, centésimas que pueden ser cerca a 0. Y nosotros recordamos lo que es la teoría anterior, lo que explicamos al principio. Por lo cual, cuando nosotros vamos a querer hallar el valor de la intensidad, nosotros bien sabemos que es la diferencia de potencial entre la resistencia. Pues la resistencia, que va a ser muchas décimas, aproximadamente 0, nos va a dar que el valor de esta intensidad va a ser tan grande que va a ocasionar un cortocircuito. Ahora, explicando por el efecto Joule, vamos a agarrar el mismo circuito que hemos usado antes, pero vamos a aproximar a la resistencia, en este caso a 0. Lo que antes habíamos dicho. Al aproximar
casi a cero o un cero teórico, se puede decir, se va a producir un cortocircuito. Pero esto ya sea por el efecto Joule, que está por esta fórmula de acá. El calor es igual a la intensidad eléctrica al cuadrado por la diferencia potencial. Podemos ver acá el amperímetro, que nos da un valor extremadamente alto, porque antes habíamos dicho que cuando cerramos este circuito y la resistencia está aproximada a cero, el valor de la intensidad era excesivamente alto. Como podemos ver acá, nos da un valor muy alto, pero aparte este valor, que es la intensidad eléctrica, lo vamos a tener que elevar al cuadrado y multiplicarlo por la diferencia potencial. El número que nos va a salir del calor va a ser excesivamente alto, tan alto que esto significa que va a quemar el circuito, va a quemar tal vez la propia fuerza electromotriz, y aparte de que esto puede ocasionar muchos incendios si es que no es muy tratado, sin mencionar el daño que podría causar a la persona si esto toca. Es por eso que debemos estar constante o alerta de nuestros circuitos que podamos tener. Muy bien, eso ha sido todo por nuestra participación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.